Mensajes positivos. En la primera lectura de la misa del día de hoy vemos en Hechos de los Apóstoles capítulo 13 un modelo de lo que era la predicación apostólica. ¿Cómo predicaban los apóstoles? Los apóstoles en un primer momento predicaban a los judíos. Después ya ante la cerrazón de los judíos empezaron a predicar pues a los gentiles. Pero esto todavía es cuando van a la sinagoga y en la sinagoga predican. ¿Cómo predicaban? ¿Qué decían? Tenemos este modelo que nos presenta Hechos de los Apóstoles. Acuérdense que Hechos de los Apóstoles es la historia de la iglesia naciente. Y como historia, pues nos guardaron este hermoso testimonio de cómo era la manera como predicaban los apóstoles. Creo que es muy interesante. Empieza pues aquí en la lectura de hoy, Hechos 13, del 13 al 25, el día de hoy. Por aquellos días, Pablo y sus compañeros se hicieron a la mar en Pafos, llegaron a Perge de Panfilia, ahí Juan Marcos los dejó y volvió a Jerusalén. Desde Perge siguieron hasta Antioquía de Pisidia, y el sábado entraron en la sinagoga y tomaron asiento. Acabada la lectura de la ley de los profetas, los jefes de la sinagoga les mandaron decir: hermanos, si tienen alguna exhortación que hacer al pueblo, hablen. Los vieron pues que venían en un plan así como de saber, querer decir algo, y los invitaron a participar. Entonces se levantó Pablo, y haciendo señal del silencio con la mano, y se levantó la mano para que, porque entonces, ¿y estos quiénes son? ¿De dónde vienen? Pablo levanta así la mano para pedir que hagan silencio, ¿no? Y entonces empieza a hablar. Ay, me voy imaginando todo eso, ustedes, ¿no? Me imagino la sinagoga, toda la gente, el ambiente, la inquietud por esa gente. Y Pablo se levanta con esa firmeza que le daba el Espíritu Santo y empieza a hablar. Israelitas y cuantos temen a Dios. Esta predicación es en tierras donde no en Israel, era en tierra de los paganos, por así decirlo. Entonces muchos de los gentiles se habían convertido al judaísmo y participaban en la sinagoga. Entonces, aparte de los israelitas estaban los que temían a Dios, así les llamaban a los conversos, los que temían a Dios. Israelitas y cuantos temen a Dios. Escuchen. El Dios del pueblo de Israel eligió a nuestros padres. Engrandeció el pueblo cuando éste vivía como forastero en Egipto, lo sacó de ahí con todo su poder. Lo alimentó en el desierto durante 40 años. Aniquiló 7 tribus del país de Canaán y dio el territorio de ellas en posesión a Israel por 450 años. Posteriormente les dio jueces hasta el tiempo del profeta Samuel. Pidieron luego un rey, y Dios le dio a Saúl, hijo de Quis, de la tribu de Benjamín, que reinó 40 años. Después destituyó a Saúl y les dio por rey a David, de quien hizo esta alabanza. He hallado a David, hijo de Jesé, hombre según mi corazón, quien realizará todos mis designios. Del linaje de David, conforme a la promesa, Dios hizo nacer para Israel un Salvador, Jesús. Juan preparó su venida predicando a todo el pueblo de Israel un bautismo de penitencia, y hacia el final de su vida Juan decía: yo no soy el que ustedes piensan, después de mí viene uno que no merezco desatarle las sandalias. Voy a tomar la lectura del día de mañana para que pues, no quede corta este modelo de la predicación. Vamos a ver lo que vamos a ver el día de mañana en la lectura, en la continuación. Hermanos míos, descendientes de Abraham y cuantos temen a Dios, este mensaje de salvación les ha sido enviado a ustedes. Los habitantes de Jerusalén y sus autoridades no reconocieron a Jesús y al condenarlo cumplieron las palabras de los profetas que se leen cada sábado, que hablaban de que el Mesías tenía que padecer. No hallaron en Jesús nada que mereciera la muerte y sin embargo le pidieron a Pilato que lo mandara a ejecutar. Y después de cumplir de todo lo que estaba escrito de él, lo bajaron de la cruz y lo pusieron en el sepulcro. Pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y él ya resucitado se apareció durante muchos días a los que lo habían seguido de Galilea a Jerusalén. Ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Por eso nuestra iglesia es apostólica, porque se basa en esa experiencia, en ese testimonio que los apóstoles hicieron de Cristo resucitado. Nosotros les damos la buena nueva de que la promesa hecha a nuestros padres nos la ha cumplido Dios a nosotros, los hijos, resucitando a Jesús. Como está escrito en el Salmo 2, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Muy interesante ver esta historia, ver cómo predicaban, cómo desde el Antiguo Testamento llegaban hasta Jesús. Conectaban pues toda la historia de la salvación con Jesús y ahora con esta nueva etapa que estaban viviendo, la época del Espíritu Santo, por así decirlo, la época de la iglesia.
Qué interesante que nosotros conozcamos la palabra para poder conocer a Jesús. Hay muchos que ignoran el Antiguo Testamento, que les da flojera el Antiguo Testamento, que creen que no vale la pena. No, ¿cómo no? Es la base. Hay que conocer toda la Biblia. Por eso en este grupo vamos tratando de conocer la Biblia. En el lapso de 3 años le damos vuelta a toda la Biblia siguiendo las lecturas de la misa. Algunos han seguido mucho tiempo, otros tienen nada más poco tiempo que nos han conocido, otros apenas nos conocerán. Pero llevamos una historia. Y esa historia está en YouTube. Hay un archivo que se llama Mensajes Positivos, donde está el archivo más de la predicación de casi 3 años, ya casi 3 años. Es muy interesante que pudieran acceder ahí para que pudieran seguir esa secuencia de esas lecturas. Si a alguien le interesa, le puedo poner el link. Es más, aquí abajito les voy a poner el link de la página para que entren y puedan revisar los archivos que hay de los mensajes positivos de casi 3 años. Muy interesante. Por eso es importante conocer la palabra de Dios. Decía el padre de la iglesia, San Jerónimo, desconocer la Sagrada Escritura es desconocer a Cristo. Ocupamos conocer la palabra de Dios, abrir la Biblia. Yo los invito cada día, cuando les pongo una tarea, pues los mando a que abran sus Biblias, porque es importante. Tenemos flojera o nos decimos que no sabemos. Pues no sabes, pero aprende. Búscale, empieza sobre todo a hacer ese primer contacto que te haga sentir que es Dios el que te va a ayudar para que comprendas, no tengas miedo. Y a través de la palabra vas a conocer más a Jesús, o vas a conocer verdaderamente a Jesús. Ahorita estamos en una época donde hay mucha confusión. Hay muchos pensamientos, hay tanta gente que piensa de manera tan diferente. Yo hace poco acabo de hacer una amistad ahí a través del internet y platicando, pues yo digo lo que soy, ¿verdad? Yo soy un ex sacerdote católico, 20 años fui sacerdote y pasaron cosas, acá estoy afuera, pero sigo predicando. Mi problema fue con mi propia personal, no con la iglesia y menos con Dios. Yo sigo adelante en mi fe. Y ella me dice, no, pues yo no creo en la iglesia, porque la iglesia empiezan a hablar horrores a veces de la iglesia o de los padrecitos y todo. Pues sí, es cierto, a veces estamos bien, pero sin embargo, pues hay que tener clara nuestra fe. Hay que tener claro el amor de Dios y la importancia de la iglesia también. Tenemos que tener claro todo esto a través de conocer la secuencia desde la Génesis hasta el Apocalipsis. Porque nuestra religión no nomás es decir, no, pues es que yo siento bonito y yo pienso en Diosito y yo, en Diosito y yo, Dios. Pues sí, pero ese Diosito y yo tiene todo un contexto y tiene toda una historia que hay que conocer para poderlo comprender. Porque podemos hacer que Dios diga muchas cosas que Él no dice. Podemos hacernos nuestra propia idea de Dios, que es lo que pasa con mucha gente. Que hacen sus propias ideas de Dios y se siguen en realidad a sí mismos, ¿no? Como los griegos que exaltaban todos los defectos del hombre, ¿verdad? El dios Baco, el del vino, el dios Marte de la guerra, de la violencia, la diosa Afrodita de la sensualidad. O sea, los peores defectos del hombre los divinizaban, ¿no? Y se sentían muy bien porque decían, pues estamos bien porque pues, Baco es borracho, pues yo déjame borracho para seguirlo, ¿no? Y, pues no, es que simplemente a veces el hombre se justifica o se diviniza a sí mismo. Para encontrar al Dios verdadero hay que encontrar la revelación que nos dejó principalmente en su palabra, en la Biblia. Ay, hermanos católicos, qué flojos somos para la Biblia. Por eso viene el protestante y nos ponen una bailada. Gente que tampoco sabe gran cosa, pero con las 2 o 3 cosas que les enseñaron ya tienen para ponerte a ti la bailada de la vida, porque tú ni esas 2 o 3 cosas conoces. Por eso abre tu Biblia, hermano católico. Por eso conoce. Por eso métete a este proceso de dejarte enseñar, de aprender. Yo los invito una vez más a que vayan al archivo de mensajes positivos para que vayan teniendo una secuencia. Si tienes poco tiempo o si tienes más tiempo porque quisieras profundizar más, bueno, entra al archivo para que vaya viendo la secuencia que hemos llevado en estos años de cómo vamos conociendo poco a poco la palabra de Dios. Hemos visto varios libros, hemos visto varias cartas, hemos ido viendo así poco a poquito. Esa es una introducción, pero que tú tendrías que profundizar más por tu cuenta, pero vale la pena que alguien te dé un empujoncito y creo que esa es mi función. Ayudarles a conocer un poquito más la palabra de Dios o animarse a conocerla. Tarea del día de hoy. Hoy vean el capítulo 13, los Hechos de los Apóstoles, lean esta predicación, ahí lean en la Biblia, para que vean, es interesante leer y pónganse en el contexto. Imagínense estar ahí cuando San Pablo estaba predicando y escuchen esas palabras con mucha atención. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, búsquenlo el día de hoy, ¿ok? Tarea del día de hoy. Bueno, tengan una tarde muy bonita y acuérdense, compartan ese mensaje, etiquétenlo, ayuden a que más gente entremos en ese proceso de ir saliendo de la ignorancia. Yo recuerdo cuando le dije a un padre, yo tengo muchas dudas de fe, muy bravo. Y me preguntó, a ver, un chamaco era yo, claro. A ver, ¿has leído el catecismo de la iglesia? ¿Has leído eso? No. Mijito, eso no se llama duda de fe, se llama ignorancia. Ponte a leer, burro, me dijo. Pues sí,
Ya que empecé a leer y empecé a preguntar, pues empecé a comprender. Nuestras grandes dudas están ahí porque nuestra flojera es muy grande, pero en cuanto tú te decidas, las cosas pueden ser claras para ti como en un día lo fueron para mí. ¿Ok? Tengan una tarde muy bonita, Dios me los cuide. Mensajes positivos.